Listo. Bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase, nuestra segunda clase de profetas, haciendo oración, escuchando la palabra profética, haciendo comunidad también no solo entre nosotros, sino también con quienes nos puedan estar siguiendo desde Argentina y o Perú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías. Me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: antes de haberte formado, yo en el vientre te conocía. Antes que nacieses te había consagrado como profeta. Te tenía destinado a las naciones. Yo respondí: ah, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Pero Yahvé me dijo: no digas que eres un muchacho, porque irás donde yo te envíe y dirás todo lo que te mande. No les tengas miedo, que contigo estoy para protegerte. Oráculo de Yahvé. Tal como al profeta Jeremías, tal como a los demás profetas, le pedimos al Señor de la vida que también a nosotros nos envíe, que, como veremos hoy en clase, despierta en nosotros el espíritu comunitario, el espíritu de fraternidad, y que también nos haga ser fieles a su palabra y poder denunciar las injusticias de nuestro mundo. Con la oración de los hijos, la oración que el más grande de los profetas que ha conocido el mundo, Jesús, el Hijo de Dios, con las palabras que él mismo nos enseñó, nos dirigimos a nuestro Padre y le ofrecemos nuestro trabajo de hoy. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, muchachos, yo me voy a sentar aquí para poder tener también la Biblia aquí como referencia y algunos apuntes que me preparé para el día de hoy, porque hoy día ya vamos a entrar un poco más en materia y por tanto yo al menos voy a necesitar un poco más de ayuda de memoria para ir viendo sobre todo algunos textos y algunas ideas fundamentales de esos textos. Mucho tiempo no tenemos, el curso tampoco es tan largo como para entrar en detalle. La idea es, hoy día vamos a ver todo lo que es el tema de la historia o la cronología de los profetas, pero siempre con una mirada, como el tiempo es breve, con una mirada, por así decirlo, como en un planeador, como si fuéramos en una especie de avión o de helicóptero y pudiéramos ver desde la altura la geografía, supongamos, de Chile, y vamos a ver el litoral, vamos a ver la cordillera de la costa, la depresión intermedia, la cordillera de los Andes, pero no tenemos tiempo como para descender y recorrerla, sino que solo la vamos a ver desde arriba. Es un pincelazo, un barniz, pero que nos puede situar para sobre todo ir comprendiendo algunos textos de los profetas. Comencemos entonces con la historia del profetismo. La historia de los profetas o del movimiento profético, del profetismo, llamémoslo así, comienza por lo menos en el siglo XIII a.C., cuando los primeros grupos nómadas de israelitas, de hebreos, comienzan a hacerse sedentarios en la tierra de Canaán. Obviamente conocemos la historia bíblica, llegan a la tierra prometida y se empiezan a asentar en lo que es la tierra de Canaán, pero claro, esa es la historia bíblica, la catequesis, la enseñanza. Históricamente, y de hecho lo vamos a ir viendo en distintos textos, la historia se nos va a ir mostrando, por así decirlo, a pedacitos con pequeñas muestras de todo lo que vamos a ir diciendo. Por tanto, cuando los primeros clanes israelitas, o hebreos si queremos llamarlos así, al menos por el momento, comenzaron a hacerse sedentarios en la tierra de Canaán, comienzan también obviamente el inevitable mutuo influjo entre estas dos civilizaciones, la cananea, que ya habitaba el lugar, el país, y obviamente los israelitas o el pueblo de Dios que fue poco a poco entrando. Y surge así entonces este es el primer recurso del que podemos hablar para
posteriormente llegar a lo que, lo vamos a ver más adelante, lo que son los hermanos profetas o los hijos de profetas, que viene a ser como la primera etapa del movimiento profético. Entonces, a medida que, como vamos viendo ahí algunas ideas fundamentales, a medida que se van volviendo sedentarios algunos clanes del pueblo de Israel, van adoptando también ciertas conductas o comportamientos de los habitantes de Canaán. Una muestra de ello es lo que encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 22. Vamos a buscarlo en la misma Biblia que ustedes para no tener problemas con la traducción. Aquí está. Primer libro de Reyes, capítulo 22, que nos habla de un tipo de profetas bastante singular. Apenas lo encontremos. Primera de Reyes. Si alguien lo encuentra antes que yo, no hay problema, lo puede proclamar. Bueno, sí, por favor. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, en traje de ceremonia, en la era que está a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas seguían profetizando delante de ellos. Sedecías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de fierro y decía: esto dice Yahvé, te los doy para que acabes hasta con el último de los arameos. Y todos los profetas no hacían más que decir: lleva a cabo la expedición contra Ramot de Galaad, tú serás el vencedor, Yahvé lo entregará en manos del rey. Ya, ok. En el versículo 10 en particular, recordad que están sentados cada uno en su trono con traje de ceremonia, en la era que aparte de Samaria, y según la traducción que tenemos aquí en la Biblia latinoamericana, y todos los profetas seguían profetizando delante de ellos. Uno podría decir, ya, ok, hay un testimonio de profetas. Sin embargo, el detalle, lo vamos a buscar acá en la traducción de la Biblia de Jerusalén, que es un poco más precisa, para poder darnos cuenta de lo que ahí sale, como profetas extáticos. Dice lo siguiente. Pero que los Reyes 20. Dice así el versículo 10. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados en sus tronos, vestidos con sus galas, en la era que se encuentra a la entrada de la puerta de Samaria. Hasta ahí no hay problema. Mientras todos los profetas hacían el profeta ante ellos. Sedecías, hijo de Kená, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: esto dice Yahvé, con esto se gobernarás a los arameos hasta acabar con ellos. Todos los profetas profetizaban del mismo modo, diciendo: sube contra Ramot de Galaad, tendrás éxito, Yahvé te entregará en manos del rey. Tampoco es tan precisa la traducción, pero en definitiva, si uno después aquí pudiera ver la nota, habla de una suerte de, para no leer la nota que es un tanto extensa, habla de éxtasis. No habla directamente, pero se entiende. El éxtasis. ¿Qué quiere decir esto del éxtasis o de los profetas extáticos? Significa que lo que hacían era, a través de distintas sustancias o actividades, como por ejemplo el canto, el baile, la música, o ya en algún momento, en algún texto bíblico, se puede ver también alguna sustancia como el alcohol, o quemando ciertas hierbas, lo que hoy día nosotros llamaríamos como que se drogaban. Claro, buscaban ese éxtasis, y cuando estaban en ese estado psíquico, llamémoslo así, entonces ahí profetizaban. Necesitaban en definitiva provocarse primero el éxtasis, y luego de provocarse el éxtasis, entonces podían profetizar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, adelante, adelante. Permiso. No siempre llegué tarde. Tranquila, estamos recién comenzando. Entonces, el éxtasis al que se refiere sobre todo aquí la proyección y por qué estamos hablando de esto,
es porque esta costumbre de provocarse el éxtasis para poder profetizar es propia de los cananeos, es propia de los profetas de los cananeos. Profetas no solamente hay en el pueblo o en el país bíblico o en Israel, las otras culturas, después ustedes pueden verlo sobre todo en los textos complementarios, sobre todo en la clase anterior, que están en la plataforma. Mesopotamia, Fenicia, Siria, en fin, todas las culturas o civilizaciones que circundaban también al pueblo de Israel, también por supuesto tenían sus profetas, tenían sus métodos de adivinación y tenían sus métodos de también interpretar la historia más al estilo bíblico. Y entonces comienza, por así decirlo, para no desviarnos de la historia, comienza el gran movimiento profético con esta primera como, llamémoslo así, conjunción o mezcla de dos culturas, principalmente la cananea con los primeros clanes del pueblo de Israel. Ahora bien, tal como sus antepasados, lo que buscan los profetas es a Dios. Y entonces lo que quieren ellos, ahora a través de este método, porque lo del éxtasis, llegar al éxtasis no es simplemente imitar a los profetas de Canaán, sino que en el fondo ellos toman el instrumento. Es decir, ¿cómo los profetas de ellos logran profetizar? Bueno, ellos buscan o se provocan el éxtasis. Ok, no es que ellos vayan a hacer lo mismo para profetizar para esos dioses o para ese pueblo, sino que ellos simplemente toman el medio, toman el instrumento. Mira, parece que les sirve, ¿ok? Y lo empiezan obviamente a amoldar o acomodar, a inculturar a su propia fe, a su propia creencia. Entonces siguen buscando a Dios, pero siguiendo el patrón o siguiendo este medio, este instrumento, llamémoslo así, de los profetas extáticos de Canaán. Esta es la primera manifestación de lo que podríamos llamar el profetismo en Israel. Sin embargo, existe un testimonio anterior, y que por eso coloco ahí el nombre y coloco el signo de interrogación. Débora, en el libro de los Jueces, capítulo 4, versículo 4, habla de una tal Débora. ¿Quién es esta tal Débora? Vamos a leer el texto para hacernos una idea. Jueces 4:4. En aquel tiempo, la profetisa Débora, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel. Punto. La profetisa Débora. Es decir, hay un testimonio de profetismo previo a lo que pudiera ser esto de los profetas extáticos. Sin embargo, el término que nosotros aquí tenemos traducido como profetisa, en realidad significa, o no es que signifique, hace alusión culturalmente o históricamente o en su contexto, hace alusión a otra cosa. Hace alusión más bien a una serie de hechos y hazañas. ¿Por qué la llaman profetisa? Por todos los hechos, las hazañas y sobre todo acciones que tuvo que conciliar Débora en su época. De hecho, tiene algo de profeta en cuanto que ella siempre fue la que mantuvo, después uno pudiera leer la historia, se compromete eficazmente siempre para defender la fe de Israel. Desde ese punto de vista, como ser un baluarte o una defensora de la fe, claro, como que le cabe el título de profetisa. Pero en realidad su acción tiene que ver con la de la época que vivió, que es más bien una historia bélica, es más bien una historia, podríamos llamarlo así, de guerras de independencia, de hacer justicia. De hecho aparece, primer dato que uno pudiera sacar así simplemente, aparece en el libro de los Jueces. Por lo tanto su labor era otra, más que la del profetismo propiamente tal que vamos a ver a continuación. Eso como primera apronte, si quieren ustedes, a lo que va a ser la historia del profetismo en Israel. Avancemos en la historia entonces, y ya tenemos más o menos constituidos, avanzando rápidamente en la historia, luego de esta mezcla con los cananeos, en fin, con los clanes, tenemos una serie de datos que nos hablan ya propiamente de lo que son los hijos de profetas, o también llamados hermanos de profetas, o hermanos profetas. La clase pasada, este muchacho Aníbal, en algún momento me preguntó algo sobre, no me acuerdo cuál fue su pregunta exacta, pero me acuerdo que le contesté algo sobre el monacato.